bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de esta siguiente hora. Bienvenidos a todos. Buenas noches, licenciado. Narcisita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Licen. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches, licenciado. Ay, manda. El caldero. Bueno, señores y señores, iniciamos el desarrollo de la actividad correspondiente a ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con la presentación del documento de la tarea, formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en ciencias sociales, en la unidad número 4, la sociedad feudal. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Y vamos a ver el tema número 4, correspondiente a la Edad Media, el Imperio Carolingio y los señores y los siervos correspondientes a este tema. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones correspondientes a esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio unidad 4, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar en esta semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Contesta las siguientes preguntas. Determina con tus propias palabras qué es el feudalismo, y de eso ya vamos a hablar hoy día un poquito más. La siguiente dice, describen los acontecimientos más importantes de la Edad Media. A ver, compañero, Giovanni Usca, si me ayuda apagando el micrófono. La ter... La tercera pregunta dice, ¿cuál fue las principales características del Imperio Carolingio? Y la última dice, ¿cuál fue la relación entre los señores y los siervos? Esas son las actividades, las preguntas que ustedes tienen que desarrollar para la tarea número 4, última de la unidad número 4, con la que damos finalizado la presente unidad. Recuerden que deben utilizar líneas de colores, símbolos, imágenes, cromos para ilustrar el contenido de su tarea, y la rotulación de la hoja es fundamental, tal y como se le solicita en el documento, tal y como está. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 4 con el tema de la Edad Media, Imperio Carolingio, los señores y los siervos, correspondientes a la semana número 4 del 13 de junio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de junio y la fecha límite de entrega será el 30 de junio. La fecha de publicación de esta y las otras calificaciones de las tareas será hasta el 5 de julio del 2023. Así es que les deseo suerte en el desarrollo de esta tarea. Vamos a continuar, vamos a iniciar la explicación del contenido correspondiente a la sociedad feudal. Vamos a ver qué son los feudales, cómo se formaron los feudales, cuáles son las características de cada uno de ellos. Vamos a ir viendo en el desarrollo de la presente clase. Tenemos aquí la sociedad feudal. Vamos a ver que vamos a iniciar con la Edad Media y más adelante vamos a ver en qué consistió el feudalismo, cuáles son las características, cuáles son los objetivos y otras determinaciones más. Pero en esta etapa vamos a ver un poco sobre la Edad Media, en qué consistió. Vamos a ver cuáles son algunas características fundamentales de esta edad. La Edad Media o Medioevo es la época histórica de 1000 años que Europa y sus zonas de influencia vivieron desde el siglo V hasta el siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y que concluyó con el descubrimiento de América en el año 1492. Pues ya sabemos de qué etapa a qué etapa fue la Edad Media o el Medioevo. En cuanto a la primera etapa, por supuesto, tan largos periodos, 1000 años, no fue homogéneo. Entre el siglo III y el siglo VIII se dio una etapa de transición. Algunos la llaman la Alta Edad Media. Durante ella el Imperio Romano se fue fraccionando y Roma mismo perdió su poderío como eje y centro del mundo mediterráneo. Hubo una dispersación del poder, no había mando centralizado.
Las numerosas tribus hablaban diferentes lenguas, tenían distintas costumbres y por el medio de los otros o del deseo de apoderarse de sus tierras, vivían en constantes pleitos, en constantes guerras. Mientras tanto, el descuido y la maleza destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos y caía en el olvido los principios del derecho y la organización que ellos supusieron que tenían que incorporarse al desarrollo del Estado. Es más o menos lo que sucede en la actualidad en nuestro país, no nomás tenemos, por ejemplo. Es más o menos lo que pasó con la infraestructura que fue desarrollando el, presidentes anteriores. Y que obviamente en este periodo, ¿qué es lo que pasó? Ha habido un olvido total. Pongámosle el ejemplo de las carreteras nomás. No hay un correcto mantenimiento, no hay un tratamiento de las carreteras y todas esas carreteras se han destruido. Justamente algo parecido sucedió con Romo y esto obviamente permitió que el imperio fuera menguando y por último desapareció. En relación al imperio carolingio, esta larga fase de lucha constante tuvo su culminación con Carlomagno. Su padre Pipino III y su abuelo Carlos Martel habían consolidado el poder de la tribu de los francos. En el 768, Carlomagno, que significa Carlos el Grande, sucedió a su padre y se propuso crear un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio, unificado bajo su mando a prácticamente toda Europa. Los más difíciles de conquistar fueron los sajones que vivían al norte de la actual Alemania. Los sometió una y otra vez hasta que los doblegó y obligó a convertirse al cristianismo. Consolidó su pacto con el Papa de Roma, a quien cedió las tierras y poblaciones en los lombardos del norte de Italia. El Papa le coronó en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno impartió leyes, buscó rodearse de hombres cultos, impulsó la educación y sembró la idea de que Europa era una sola a pesar de la multiplicidad de idiomas y costumbres que tenían en ese territorio. Por eso se les reconoce hoy como una suerte de parte de Europa, pero 100 años después no existía ya el imperio como tal por las guerras entre sus sucesores, la pugna del poder que se dio. En cuanto a los señores y los siervos, es fundamental porque toda esta estructura también se los aplicó en América Latina a partir de la llegada de los españoles. Obviamente que fue toda la teoría, toda la idea de relación entre los siervos y los señores dueños de las tierras que obviamente se aplicaba en suelo europeo. Los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en sus siervos. El proceso se conoce como la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal que rigió durante toda la Edad Media. Los siervos no eran esclavos, es decir, no eran propiedad del amo, pero tampoco poseían absolutamente nada, no tenían nada propio. No eran propietarios de las tierras que trabajaban ni podían abandonarlas sin permiso del señor feudal. Debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de granos, carne, lana y leña que les fijara y deberían estar listos a formar parte de su ejército de ser necesario. A cambio, el señor debía darles protección contra los ataques de otros señores feudales. Quiere decir que había constantes guerras, constantes pleitos. Aquí nosotros podemos ver una pequeña semblanza en cuanto al señor feudal. El feudalismo era un sistema por el cual los señores y vasallos ofrecían siervos mutuos. Empezaba con el rey y daba a un caballero una parte de su reino como recompensa a su valentía y heroísmo, lo que ustedes han visto en las famosas películas de los caballeros de armadura de la época medieval. Ahí se aplica, desde ahí empieza todo este proceso del feudalismo, que ya vamos a ver más adelante una serie de características directamente tratándoles sobre el feudalismo como tal, cuál es su objetivo, cuál fue su inicio y otras características más. Cada uno de estos señores feudales vivía en un castillo fortificado y tenía un pequeño núcleo de oficiales y soldados permanentes. Por lo general, los castillos eran construidos con fosos a su alrededor,
los que permanecían llenos de agua como mecanismo de defensa. Para acceder al castillo había un puente elevadizo, o sea, un puente que se podía levantar desde el lado del castillo. En caso de ataques, los siervos con sus familias se refugiaban en el castillo. Alrededor de los castillos empezaron a crecer pequeños pueblos y en algunos lugares tuvieron que construirse nuevas fortificaciones para proteger a todos en conjunto, dando lugar a ciudades amuralladas. Ese prácticamente es parte de relatos, incluso que nosotros hemos podido observar en las famosas películas que hay de antaño, de la época de los caballeros de armaduras. La sociedad feudal era jerárquica, con funciones específicas para cada estamento social. Los monjes rezaban, los señores hacían las guerras y los campesinos labraban la tierra. En las ciudades más grandes, algunas de las cuales eran verdaderas ciudades de Estado, como Venecia, Florencia, Praga, algunas de Alemania, había otros estamentos, los comerciantes y artesanos, capaz de la sociedad con derechos muy limitados. A su vez, los reyes perdieron poder, quedándose en funciones en el mejor de los casos de coordinación. En latín llamaban al rey premium inter pares, o sea, el primero entre iguales, porque no era superior a ninguno de los poderes señores feudales, monjes y catedrales. En todos estos siglos con que poquísimas personas sabían leer y escribir. De hecho, la mayoría eran, por lo general, eran analfabetos. Producto de la ignorancia, había muchas supersticiones y miedos. Sin embargo, los monasterios, lugares en que vivían los monjes, se convirtieron en sitios de estudios y de difusión de la práctica de la agricultura, la horticultura y ganadería. Sirvieron también como posadas para los viajeros y escuelas para los pueblos cercanos. A su lado se construyeron hermosas catedrales de estilo románico y luego en la Baja Edad Media de estilo gótico. Quien empezó a formar estos monasterios fue un hombre llamado Benito y por eso los monjes le llamaron Benedictus. Estos prometían ser pobres, no casarse y obedecerla al jefe o abad de cada monasterio. El lema de Benito era ora et labora, es decir, reza y trabaja. El trabajo era labrar la tierra, pero también estudiar y copiar los rollos y pergaminos antiguos que reunían y conservaban. Como no había imprenta, los monjes copiaban la Biblia, libros espirituales, tratados agrícolas, pero también textos antiguos. Fue por ese trabajo de los monjes que se preservó una parte de los pensamientos y las palabras de griegos y de romanos. Otra parte se salvó por los capistas árabes de religión musulmana, parecidos a los monjes cristianos, obviamente que también tuvieron su auge en todos los procesos de las guerras de los árabes, quienes obviamente habíamos visto anteriormente, también fueron parte de la expansión de los musulmanes como parte religiosa también dentro de este proceso. Prácticamente se dio una entremezcla de costumbres, de razas, de saberes, lo que obviamente enriqueció a un 100% toda la estructura de conocimientos de ciencia, de tecnología, en todo lo que es el reino, perdón, en todo lo que es el territorio europeo. Entonces, esas son las características y en este concepto, basados, habíamos hablado mucho sobre el feudalismo. Vamos a ver qué es el feudalismo como tal, cuáles son las características fundamentales de esta determinación que hasta la fecha nosotros en la actualidad, en nuestras políticas, también nosotros tratamos, también nosotros aplicamos todo este proceso del feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Desde los siglos IX a siglo XV estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje y es considerado por muchos como la Edad Oscura.
debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico. Prácticamente el avance científico en el proceso del feudalismo fue totalmente nula. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos, que tenían una relativa independencia del monarca, pero estaban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos que pasaban de generación en generación, como sucede en la actualidad en determinadas casas que nosotros tenemos en la actualidad, las últimas casas de reyes que tenemos en la actualidad. ¿Qué era el feudo? La palabra feudalismo proviene de feudo, nombre que se le dio a la organización básica de la época. El feudo era un contrato entre dos personas, en este caso entre el señor feudal y el vasallo. Entre ellos dos se realizaba un convenio, un contrato. En este pacto se establecían relaciones mutuas. El vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar a cambio de una relación de dependencia con el señor feudal. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo a su cosecha o producción. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y estaban bajo el dominio total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Durante la época feudal, la tierra era garante de dinero y, por lo tanto, la posesión más apreciada. Las actividades económicas eran restringidas y consistían principalmente en la agricultura y en la producción artesanal. ¿Dónde se originó el feudalismo? Vamos a ver a continuación el origen del feudalismo. El feudalismo surgió en primer lugar en la decadencia del Imperio Romano, que al perder grandes extensiones de tierra empezó a perder influencia sobre los pueblos. La inseguridad, producto de las constantes invasiones bárbaras, llegó a la decadencia de las ciudades y a la formación de estructuras feudales, en la que vasallos se ponían a disposición de un señor feudal y recibían protección tras los muros de un castillo, una fortificación. Todo el ordenamiento social y moral de la época se explicaba bajo las figuras de Dios, ya que el rey había perdido poder político y no era más que el representante divino en la tierra. Ante la incompetencia de los monarcas para hacer frente a las invasiones y posterior crisis política y social, el poder pasó a estar en manos de los señores feudales, que se convirtieron en los jefes sociales máximos. Ellos debían regular el orden y mantener la paz dentro de su estructura, impartir justicia, cobraban impuestos y brindaban protección a la población desde el castillo, que fue elegido como nuevo símbolo de poder. En cuanto a las características del feudalismo, aquí vamos a ver cuáles fueron las características principales del feudalismo. Entre las principales características del feudalismo se destacan las siguientes: el surgimiento de la relación de vasallaje entre el señor feudal y sus vasallos, una sociedad dividida en tres clases sociales diferentes: la nobleza, el clero, que es la iglesia, y el tercer estado o el estado llano, la construcción de castillos amurallados, una economía basada en la agricultura y en la ganadería, las guerras frecuentes por la disputa de los territorios, el pago de tributos, la Iglesia Católica como una gran fuente de poder. De hecho, la Iglesia Católica a este periodo le dio todo el poder necesario para que pudiera hacer las barbaridades que hacían. Y por último, la descentralización del poder político. Ya no estaba centralizado el poder en los reyes, y más bien pasó ya a dividirse, a sustituirse en los diferentes vasallajes, en los diferentes feudales que iban tomando control en determinados territorios. En cuanto a las clases sociales del feudalismo, durante el feudalismo las clases sociales eran estáticas, es decir, era un sistema social cerrado en el que no existía la movilidad social, sino que la sociedad se dividía en estamentos. Dentro de esta estructura que era piramidal, se puede considerar las tres etapas fundamentales de las clases sociales: la nobleza,
el clero y el tercer estado. Al hablar de la nobleza, esta estaba formada por la realeza y los señores feudales. Tenían la mayor parte de las tierras y el poder político. Se solía acceder a este estrato por linaje, eso quiere decir que era por sucesión. En cambio, el clero estaba formado por religiosos que representaban a la iglesia y cumplían roles eclesiásticos, políticos, educativos y o sociales y tenían determinados privilegios otorgados por la nobleza. Y la tercera división es el tercer estado, formado por la mayoría de la población, ciudadanos que no eran nobles ni clero, no tenían privilegios y pagaban impuestos. Fue un grupo muy variado, formado por campesinos, comerciantes y también por burgueses. Como todo tiene su fin, entramos al fin del feudalismo, como es el caso del feudalismo. El proceso histórico que marca el fin del feudalismo tiene una fecha exacta. Fue desarrollado de manera dispar por distintas partes en Europa a partir del siglo XIV. Existen varias causas que lo llevaron al fin, entre las que podemos mencionar las siguientes. El surgimiento de la burguesía. Muchos historiadores concuerdan que los viajes a Oriente con fines comerciales generaron una nueva clase social, la burguesía formada por hombres libres pero no nobles. Disminución demográfica, la población disminuyó producto de las pestes y de las guerras, lo que llevó a una baja de la mano de obra disponible. Fue una de las etapas también bastante negativas dentro de esta estructura. Nuevas formas de desarrollo económico. La saturación de las tierras llevó a la búsqueda de nuevas formas de expansión económica, entre las que se destaca la industria. Su surgimiento marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. La disconformidad con los campesinos, la presión y la sobreexplotación de la mano de obra por parte de los señores feudales, la ineficiencia del sistema agrícola de la época y la baja población generaron la merma de la fuerza de trabajo disponible. Y por último tenemos el crecimiento de las ciudades. Las urbes recibieron a las personas expulsadas o que no querían pertenecer al sistema feudal. Ellos obviamente organizaron y crecieron, se asentaron en las ciudades y crecieron la estructura de las sociedades, el nivel de vida, el nivel estructural de las sociedades, de las ciudades, perdón, creció drásticamente. Eso en consecuencia del feudalismo. Vamos a ver un poquito más acerca del contexto histórico y con esto acabamos el desarrollo del presente tema. Vamos a ver el contexto histórico del feudalismo. Un antecedente del feudalismo fue el régimen del colonato en el Imperio Romano. En este régimen, los grandes propietarios de tierras instalaban en ellas a colonos. Estos eran esclavos libertos o campesinos que debían trabajar para su propio sustento y para pagar rentas a su señor, del que obtenía a cambio protección. Tras la caída del Imperio Romano durante el siglo V, Europa Occidental se dividió en varias unidades políticas más pequeñas, hasta la conformación del breve Imperio Carolingio. Este implementó un sistema de recompensas a nobles leales que suponía la entrega de tierras a cambio de servicios especialmente militares. Luego de la disgregación del Imperio Carolingio durante el siglo IX, varias zonas de Europa Occidental fueron atacadas por magiares, musulmanes y vikingos. La defensa requería rapidez y recayó en los señores locales que tenían recursos para construir fortificaciones y reunir fuerzas de combate sin esperar a llegar las tropas reales. Esto incentivó un sistema de fragmentación política que otorgó poder a los señores feudales y dio su forma a la plena Edad Media. Aún así, a partir de fines del siglo IX, algunos reyes, duques y condes iniciaron un proceso de concentración del poder político que los colocó en una posición de mayor autoridad en sus territorios, como el rey Luis VI de Francia, el conde Ramón Berenguer I de Barcelona y el duque Guillermo II de Normandía, que llegó al trono de Inglaterra.
El sistema feudal fue perdiendo protagonismo a partir del siglo XIV, cuando las epidemias, las revueltas campesinas y el creciente impulso de la burguesía urbana disminuyeron el poder de la nobleza y abrieron el camino al surgimiento de monarquías centralizadas. Aquí nosotros podemos ver una imagen en relación a la famosa sociedad feudal, estamentos sociales. Aquí nosotros podemos ver cómo se empezaron a constituir, podemos ver cómo estuvieron las estructuras. En cuanto, como habíamos dicho, las sociedades feudales estaban divididas en tres estamentos que habíamos visto anteriormente, que fue la nobleza, el clero, la iglesia siempre estuvo entremetida en procesos políticos, los trabajadores, con la concepción de la época, este estamento lo integraron también los siervos, pero algunos historiadores incluyen a distintos tipos de trabajadores que más tarde conformarían el llamado Estado llano. Los siervos eran el estado más bajo de la sociedad feudal, encargados de cultivar las tierras y hacerlas producir. No eran esclavos, pero tampoco estaban libres. Estaban atados de por vida a la tierra de su señor, donde debían trabajar, a quien debían pagar una renta, encima que trabajaban en especie y a veces otras prestaciones. Su condición era hereditaria, los campesinos libres cultivaban sus propias tierras, pero también debían pagar tributos y otras obligaciones al señor que tenía jurisdicción sobre un determinado territorio, general llamado señorío. Los artesanos y mercaderes habitaban en las ciudades y si bien se relacionaban con otros sectores sociales, se mantenían al margen del régimen feudal. Esas son las características más preponderantes. La iglesia y los nobles justificaban este orden argumentando que cada estamento tenía una función determinada por Dios: orar el clero, luchar la nobleza y trabajar los siervos y los campesinos. La máxima autoridad, esa fue prácticamente esta estructura de orar, de trabajar y de luchar, obviamente fue de la manera como prácticamente al pueblo, al campesino, a los siervos, le mantenían sumisos a través de todos estos preceptos. La máxima autoridad en un reino era el rey o el emperador, pero en la práctica este también dependía de las relaciones de vasallaje con otros nobles. Los señores feudales solían tener más poder táctico que el rey fáctico que el rey dentro de los límites de sus propias tierras. Aquí tenemos otra determinación sobre el vasallaje, cómo cambiaron las estructuras, cómo fueron dividiéndose. Una de las instituciones más importantes del feudalismo fue el vasallaje. Este consistía en un contrato de obligaciones mutuas entre los hombres libres, el señor y el vasallo. El vasallaje era un compromiso de fidelidad y servicio por parte del vasallo, principalmente en materia militar, aunque también podía ser un pago, obligaciones de protección o manutención por parte del señor. De esta manera el señor otorgaba a sus vasallos feudos, es decir, tierras, con los siervos que las ocupaban. Eso quiere decir que vendían las tierras o les dieron a los vasallos las tierras con todos y esclavos, sobre los que los vasallos pasaban a tener derechos de usufructo. Por su parte, los vasallos quedaban comprometidos a asistir a su señor cada vez que éste los convocara y cada vez que éste los requeriría. Los caballeros también eran vasallos de un señor, noble o rey, pero no siempre recibían un feudo a cambio de su servicio. Los caballeros eran quienes peleaban en las guerras. El vasallaje atravesaba a buena parte de la sociedad feudal. Un rey podía ser señor de un vasallo noble a quien le entregaba un feudo, y este a su vez ser señor de otros vasallos con similares compromisos. El contrato de vasallaje entre nobles se formalizaba con una ceremonia de juramento que incluía el homenaje y la investidura. Un vasallo que no cumplía con su juramento incurría en felonía y podía perder el feudo. Un señor que faltaba a sus deberes podía fomentar la ruptura del juramento por parte del vasallo y la exigencia de una reparación de un supuesto, entre comillas, daño que se haya generado. En esta clase de sociedad, un señor feudal con numerosos vasallos podía adquirir a veces más poder que el propio rey. Y aquí nosotros tenemos a continuación los caballeros. ¿Quiénes eran los caballeros? Ahí podemos ver. Prácticamente nosotros los hemos visto en películas, en determinadas series,
cómo ellos prácticamente eran quienes defendían a las fortificaciones de los castillos. Durante los tiempos del feudalismo surgió la figura del caballero, que se convirtió en motivo literario, ya que los cantares de gestas medievales y en las novelas de caballería de los siglos XVI, para, para, parodiadas en la célebre novela de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nosotros podemos ver también en esa parte literaria cómo se les menciona a los caballeros. Los caballeros eran jinetes guerreros profesionales que estaban al servicio de un rey o un feudal, según recibían un feudo en vasallaje. En general, antes de ser armados o nombrados caballeros, debían cumplir una serie de etapas, comenzando como pajes y escuderos, y debían poder adquirir su propio equipamiento militar, como es la espada y también la armadura. La caballería fue un importante componente militar que ofrecía movilidad y fuerza de ataque, pero también se convirtió en un ideal de honor y de devoción religiosa hacia el rey. El caballero debía seguir un estricto código de conducta. Su participación en la cruzada fue especialmente importante, y algunas órdenes religiosas militares católicas, como los caballeros templarios y los caballeros teutones, nacieron al calor de estas campañas bélicas. Esas son las características. Y tenemos también la participación de la Iglesia Católica, que en todos estos procesos fue, por decirlo de otra manera, fue bastante negativo, fue bastante perjudicial, especialmente para los campesinos, para la gente del pueblo. En cuanto a la economía rural era bastante deplorable. La generación de riqueza durante los años del feudalismo provenía básicamente de la agricultura y la ganadería, a cargo de los siervos y de los campesinos libres. Era una economía rural que experimentó un crecimiento entre el siglo XI y el siglo XIII, debido a la expansión de tierras cultivables producto de las rotulaciones y las rotaciones trienal, sobre todo en Francia, Inglaterra y Alemania y Países Bajos. También fue importante la incorporación de mejoras en los arados y en el uso de los molinos. Obviamente tuvo un auge también bastante significativo en relación a el poder económico que se iba desatando en esta época. Esas son las características en cuanto al feudalismo que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Se nos queda bastante material, lamentablemente el tiempo es bastante corto. Y de esta manera llegamos ya a la parte final. En función del tema que ustedes han visto, son las preguntas que ustedes tienen a resolver en la presente tarea. Así que les deseo suerte y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Me despido a todos ustedes, que tengan una feliz noche. Gracias, Licen. Gracias, Lisa.